Bienvenidos, señoras y señores, a un capítulo más de ese curso de ecuaciones diferenciales. El día de hoy vamos a comenzar con un tema nuevo. Es un tema interesante que nos permitirá seguir resolviendo ecuaciones diferenciales. Pero bueno, bajo o desde otra perspectiva. Seguiremos con ecuaciones diferenciales lineales, que es nuestro tema de ataque. Así que, como todo inicio de un nuevo tema, tendremos que empezar con teoría. Espero que la clase no te sea muy larga. Lo principal es tomar apuntes, ¿no? Primeramente, lo principal es tomar apuntes. Así que, ¡vamos, muchachos! Escríbele la transformada de Laplace. Hoy vamos a empezar, como ya te dije, con un tema nuevo que se llama la transformada de Laplace. Seguramente habrás escuchado hablar de esta técnica de transformación, pero ¿de qué se trata? Voy a explicarlo de una forma rápida, espero que sencilla y espero que entendible también. Respetable público, ¿de qué trata la transformada de Laplace? Sí, señoras y señores, se trata de dos mundos, dos universos. En uno de ellos está lo que conocemos como el tiempo, que se representa con, por supuesto, la t minúscula, y cualquier función que se exprese en el dominio del tiempo, en esta dimensión, va a ser escrita con una f o con una letra minúscula, que es la variable dependiente, y obviamente la variable independiente es el tiempo, que también se escribe con minúsculas. Ambas con minúsculas. Ojo con eso cuando vayas escribiendo funciones en el tiempo. Bueno, existe otro universo, existe otro dominio, existe otra dimensión que vamos a conocer como la frecuencia compleja. Esta frecuencia compleja se representa por la letra S minúscula. Como su nombre lo dice, la palabra compleja implica que la S minúscula tiene una parte real. La frecuencia compleja está compuesta de dos frecuencias. Una que tiene, por supuesto, una parte real, la frecuencia neperiana, y una frecuencia con una parte imaginaria que se le conoce como la frecuencia natural, aquella que es parte de los senos y los cosenos. Ya lo habíamos estudiado. Cuando multiplicas un exponencial por un seno, el exponente del número de Euler sería la parte real y la frecuencia del seno y del coseno sería la parte imaginaria. Son las raíces de esa ecuación cuadrática. Así que bueno, ya lo estarás recordando en estos momentos, ¿no? Pero entrando en el tema teórico, ¿qué es la transformada de Laplace? Bueno, la transformada de Laplace te permite viajar entre estas dos dimensiones. Te permite ir del tiempo a la frecuencia compleja. Y te permite la transformada inversa, regresar de la frecuencia compleja nuevamente al tiempo, que es nuestro mundo natural, ¿no? Ok, podemos hacer el viaje de ida y el viaje de regreso. Nada más mencionar, creo que no lo dije, en la frecuencia compleja, la variable dependiente siempre se escribe con mayúscula. Siempre, de toda la vida. Y la variable independiente, que en ese caso es la S, ya te dije que es la frecuencia compleja, se escribe con minúscula. Hay que tener en cuenta estas diferencias, ¿no? Bueno, y usted, estimado señor y señoras y señores, estimado alumno, respetable público, me preguntará: Oiga, profe, ¿y de qué me sirve? ¿De qué me sirve viajar o transformar del tiempo a la frecuencia compleja?
primeramente, ¿no? Obviamente debemos de tener un viaje de regreso, que es la frecuencia, que es la transformada inversa. Aquí no lo terminé de escribir. La transformada inversa pues tiene este -1 como superíndice. Aquí a esta L estilizada que representa la transformada de Laplace. Pero bueno, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Muy sencillo, ¿no? Cuando resolvemos ecuaciones diferenciales en el tiempo, y hay mucho tipo de ecuaciones diferenciales, cuando resolvemos ecuaciones diferenciales en el tiempo, era un proceso interesante, algo también puede decirse que complicado, entre comillas, donde utilizábamos integrales, derivadas, cálculo, ¿verdad? Cálculo. Aquí tienes tu problema y lo resuelves en el tiempo a través de, normalmente, el cálculo. Pero bueno, resulta que si usted viaja a la frecuencia compleja, aquí es un proceso, en teoría, más sencillo de resolver. Es como tomar un atajo, donde la derivada pasa a ser una operación tan fácil como la multiplicación, y la integral de este lado en la frecuencia compleja pasa a ser una operación tan sencilla como la división. Entonces, por procesos algebraicos, puedes resolver ecuaciones diferenciales sin utilizar el cálculo que usabas de esta parte. No te emociones tampoco, porque tiene sus limitantes, sus grandes limitantes que veremos en modelo de programación avanzado el próximo curso. Veremos algunas limitantes de la transformada de Laplace o de la función de transferencia que se basa en la transformada de Laplace. Pero en teoría, ¿de qué me sirve? Pues para hacer las cosas más fáciles, ¿no? Dicho lo anterior y lo que me faltó decir, vamos a escribir la definición formal, si es que te la preguntan en el examen. Vamos a escribir la definición formal de la transformada de Laplace. Básicamente un resumen de lo que acabo de explicar. A ver si me di a entender. Señoras y señores, escríbele por favor, así rápido, para avanzar y no hacer muy larga esta clase. La transformada de Laplace es una técnica de transformación que relaciona funciones del tiempo a funciones de frecuencia compleja. Y esa técnica de transformación se basa en una integral que tenemos de este lado. La transformada directa de Laplace es una integral desde 0 hasta infinito de esta multiplicación de la función que queremos llevar a Laplace por e a la menos s por el tiempo. Muy bien. También, definitivamente que la transformada inversa tendrá una fórmula similar, una fórmula con una integral. Interesante también, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos con la transformada directa. Entonces, como ya te dije, esta transformación permite reducir la derivación e integración a simples operaciones algebraicas, permitiendo resolver ecuaciones diferenciales de una manera sencilla. ¡Qué felicidad!, ¿no? ¡Qué felicidad para ti! Vas a ser muy feliz en esta unidad, porque utilizaremos la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. Obviamente, con las limitaciones que este concepto conlleva en sus entrañas. Así que bueno, vamos entonces a adentrarnos en el tema. Ya he dicho la definición y el concepto de la transformada de Laplace. Vamos a estudiar unas fórmulas, una tabla de transformadas para poder ir realizando esta transformación, este camino de llevar funciones del tiempo a funciones de la frecuencia compleja, y luego, con la transformada inversa, llevar funciones de la frecuencia compleja de regreso al tiempo. Vamos a anotarle de este lado. Déjame ver dónde lo noté. Aquí está.
vamos a anotar como tema la tabla de transformadas. Vamos a anotar una tabla, vamos a dibujar una tabla con transformadas básicas, con funciones más comunes a transformar. Muy bien. Tabla de transformadas de Laplace. Anótala ahí. Y vamos a dibujar una tablita interesante. Pondremos aquí dos columnas. La primera es la función del tiempo. La otra columna es la función de la frecuencia compleja. Ve dibujando esta tabla y ve anotando esto para tu formulario. Ok. La primera es una función que es una constante, un 1, o la función escalón unitario, ya la conoces, ¿no? La domenas, la función escalón unitario. Es 1 sobre S. Vámonos recio, porque al final de cuentas, más adelante, terminando la tabla de transformadas de Laplace y las propiedades, nos vamos a cansar de hacer transformaciones del tiempo a la frecuencia compleja. Como en su momento, hace muchos años, Matías Bozo y Diego Forlán se cansaron de hacer goles en Independiente. Así nosotros vamos a cansarnos de transformar funciones del tiempo o llevar funciones del tiempo a funciones de la frecuencia compleja. Muy bien. La segunda, vámonos recio, es transformar t. Es 1 sobre s cuadrada. T cuadrada es 2 sobre s cúbica. Y generalizando cualquier t elevado a la n potencia, su transformación va a ser n factorial entre s a la n más 1. La quinta fórmula nos habla de las exponenciales, el número de Euler. A la a por tiempo en la frecuencia compleja corresponde a una fracción, 1 sobre s menos a. Lo mismo con el signo, simplemente cambia de este lado. No pasa nada, estas fórmulas son, podríamos decir, redundantes. Si tienes un seno, su transformada o su equivalente en la frecuencia compleja va a ser a entre s cuadrada más a cuadrada. Si quieres llevar una función coseno a la frecuencia compleja, pues resultará en otra fracción interesante, ¿no? Si tienes un seno hiperbólico, también lo puedes llevar a la frecuencia compleja. Aquí está la fracción equivalente, a entre s cuadrada menos a cuadrada. Aquí la diferencia, si quieres verlo, en la frecuencia compleja es el signo en el denominador. Lo mismo para el coseno hiperbólico, s entre s cuadrada menos a cuadrada. Y aquí tenemos un escalón unitario desplazado, ¿no? E a la menos a s sobre s. Y bueno, cuando estaba realizando, al momento de estar dibujando esta tabla, me doy cuenta y tengo una disyuntiva conceptual, donde digo, vamos a ver propiedades de la transformada de Laplace. Y una de esas propiedades es la propiedad de traslación. Y bueno, si usted tiene un seno, caray, épale, o un coseno que está multiplicado por el número de Euler, por una e a la a por tiempo, ya sea positivo o negativo, no importa, ahí aplica una propiedad de traslación. De hecho, cualquier función multiplicada por una función e a la a por tiempo es una propiedad de traslación. Pero bueno, para simplificar las cosas voy a añadir esas dos fórmulas a esta tabla. Así que bueno, vámonos recio. La número 12 y la número 13, que sería la multiplicación de una función seno por una función exponencial, una función e a la a por tiempo, pues simplemente van a ser estas fórmulas, que después veremos por qué cambian aquí. Eso se llama la propiedad de traslación. Muy bien. Bueno, señores y señores, ya para culminar esta clase teórica, discúlpame por aburrirte, pero bueno, es necesario, ¿no? A veces es necesario. Prometo que la siguiente sesión nos vamos a divertir llevando funciones del tiempo a la dimensión
de la frecuencia compleja, llevando funciones de una dimensión a otra. Lamentablemente, ahí van a quedar perdidas por un momento hasta que lleguemos al tema de la transformada inversa de Laplace y entonces podamos regresarlas de nuevo a la dimensión del tiempo. Pero por lo pronto, no te preocupes. Vamos a observar las propiedades de la transformada. Apúntale ahí en tu cuaderno. Primera propiedad es la propiedad de linealidad. Escribe rápido. Pues esta propiedad básicamente la venimos arrastrando desde las derivadas, desde las integrales. Y aquí tenemos que si una constante multiplica una función 1 y si está sumando con varias otras funciones del tiempo, con otras constantes, entonces ¿qué puedes hacer? Transformar cada una de las funciones y al final multiplicarla por las constantes. Es decir, las constantes pueden salir de la transformación y al final multiplicarse. Normalmente, como lo hacíamos en integrales, como lo hacíamos en derivadas, de igual manera. Tenemos la propiedad de traslación. Nos habla de que si la transformada de una función del tiempo es una función de la frecuencia compleja, entonces la transformada de cualquier función del tiempo que esté multiplicada por e a la a por tiempo, que era lo que comentábamos en estos últimos dos renglones, entonces la transformada es la función de s retrasada a unidades, donde a es este numerito. Por eso, si te das cuenta, la diferencia entre este seno es a entre s cuadrada más a cuadrada, y este otro seno que está multiplicado por e a la a por tiempo es una propiedad de traslación, donde ves la s está restado a unidades, que es este número. ¡Épale! Ya veremos varios ejemplos, no te preocupes, no te agobies. La siguiente propiedad es la transformada de la derivada. Bien importante, esta es la más importante, creo yo, o una de las más importantes para resolver las ecuaciones diferenciales. Si usted sabe que la transformada de Laplace de una función del tiempo es una función de la frecuencia compleja, entonces la derivada de la... Perdón, discúlpame. Entonces la transformada de la primer derivada es s por la función de s, menos las condiciones iniciales. La transformada de la segunda derivada va a ser igual a s cuadrada por f de s. Fíjate que por cada derivada se multiplica por s. La primera derivada es s por f. La segunda derivada es s cuadrada por f. La tercera derivada, si es que necesitáramos calcularla, sería s cúbica por f de s. Y al final de cuentas nada más vamos restando condiciones iniciales. Tú ya sabes que una ecuación diferencial de segundo orden, que es como esta, tiene dos condiciones iniciales, una de posición y otra de velocidad. Nada más es irlas restando y bueno, multiplicando por s, ¿verdad? Fíjate, por ejemplo, de forma general quedaría lo siguiente, vamos a explicarlo. Una derivada enésima, su transformada sería, pues obviamente s a la n por la función de s, que es la transformada de la función del tiempo, menos y va restando cada una de las condiciones iniciales. Una derivada enésima tendrá n-1 condiciones iniciales. Y todas esas n-1 condiciones iniciales se van a restar multiplicándose por s a la n-1, a la n-2, es decir, el exponente de la s va disminuyendo. Fíjate que como disminuye es s y luego ya no está. S cuadrada, luego s a la 1. Si tuviéramos la tercera derivada sería s cúbica, luego s cuadrada, luego la s y luego ya no está. Es lo mismo que sucede en este caso. Vete aprendiendo la forma general de la transformada de la derivada.
Discúlpame por esta clase teórica, pero era necesaria. Aquí nada más vamos a mencionar las fórmulas, la tabla de transformadas y algunas propiedades. Ya próximamente vamos a realizar ejercicios. Ya casi, ya casi. Hay otra propiedad que se llama la transformada de la integral. Cuando tengamos la transformada de una integral, pues simplemente, como habíamos dicho, es una división. Es f de s, la transformada de la función, entre s. Así que no pasa nada. Seremos felices con la transformada de Laplace. Es un atajo, dice la teoría. La derivada de la transformada, no confundirlo con la transformada de la derivada. Ojo. La derivada de la transformada es cualquier función que esté multiplicada por una t. Épale. Cualquier función que esté multiplicada por una t. Aquí es menos 1 a la n potencia por la derivada enésima de la transformada de f, ¿verdad? Otra forma de escribirlo es lo que voy a poner a continuación, ¿no? La derivada también se puede escribir de esta forma, tú ya lo sabes. Pa' pronto. Pa' rápido. De una. Cuando tengas una función del tiempo y esté multiplicada por una variable independiente, una variable del tiempo, entonces su transformada va a ser menos 1 a la n, esta n, por la derivada enésima de la transformada de la función. Ya para terminar, tenemos el teorema del valor final, que son dos partes. El teorema del valor final establece que el límite de una función en el tiempo cero va a ser lo mismo que el límite de la transformada de la función multiplicado por s cuando s tiende a infinito. Y la segunda parte de este teorema establece que el límite de una función del tiempo cuando el tiempo tiende a infinito va a ser igual al límite de la transformada de la función multiplicada por s cuando s tiende a 0. Pero bueno, aquí termina la clase teórica. Quise hacerlo lo más rápido que pude para no aburrirlos. Ahora sí, toca el momento de divertirnos. Señoras y señores, vamos a aplicar todo este conocimiento, toda la tabla de transformadas y todas las propiedades para realizar transformadas, luego transformadas inversas, y entonces estaremos preparados para resolver ecuaciones diferenciales y finalmente realizar algunas aplicaciones. Pero por lo pronto, se lo dejamos para la siguiente sesión. Hoy, esto es todo, amigos. Nos vemos en la siguiente.